Que el Señor me lo bendiga, mis queridos y amados hermanos. Es un gran gusto y honor una vez más poder traerles la palabra de Dios en este día. Un saludo como siempre de mi querida esposa Damaris a usted, su familia. Y nosotros estamos agradecidos por usted tomar su tiempo, por su atención, amabilidad, cariño y disponibilidad en oír la palabra de Dios con nosotros en este día. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ese mensaje se llama ¿Por qué obedecemos? Está la obediencia y está la desobediencia. Y si una palabra está desde el Génesis al Apocalipsis, se traspasa a todas las demás palabras que tenemos. Es una palabra muy importante, clave, exclusiva, peculiar. Es la palabra obediencia. Obedecer o no obedecer a Dios, obedecer o no obedecer a Cristo, obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón, una palabra que sobresale en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es obediencia y desobediencia. 1 Samuel 15, 22 dice: Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia. Ponga esa palabra en su corazón. Más que el ayuno, más que un sacrificio, Dios demanda la obediencia de nosotros. El ayuno es necesario para mantenernos una vida recta e íntegra, para obtenernos lo que es el poder de Dios, la unción de Dios para predicar, para ministrar, para disciplinar nuestros cuerpos, para vencer las pruebas, las tentaciones. Es necesario el conocimiento de la palabra de Dios, es necesario la oración, pero la obediencia se sobresale en todas las escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, hay muchas razones por qué obedecemos o por qué no obedecemos. Recuerde que cada ser humano es nacido en pecado. La primera palabra que un niñito, una niñita recién nacida, aprende a decir es no, no, no. Nadie le enseñó a hablar la palabra no, pero es no. Nacemos con un corazón rebelde, en rebelión por el pecado natural de Adán. Entonces, ponga esa palabra en el corazón. Por naturaleza somos rebeldes, somos desobedientes. Cada persona puede obedecer o no obedecer. Tiene sus razones o excusas, y haremos bien al poner atención a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la obediencia. Podemos pensar que la desobediencia es un asunto insignificante, que no nos afectará. ¿Dónde viene lo que es la obediencia y desobediencia? Cuando usted peca, usted rompe con Dios la comunión espiritual en su vida, y usted necesita de Cristo para poder redimirlo. Con seguridad Dios no le molestará, usted podrá decir, tan intercedente sobre todo, si nuestros motivos son buenos al desobedecer a algún mandamiento. Pero sin duda nunca tenemos buenos motivos para cualquier acto de desobediencia. Y las consecuencias no disminuirán por nuestro intento de minimizar su importancia. La desobediencia tendrá su efecto. Cuando minimizamos lo que es el efecto de la desobediencia y pensamos que es una cosa pequeña a los ojos de Dios, nosotros estamos quebrantando la Escritura y ciertamente tendremos consecuencias.
Todos hemos desobedecido a Dios, sea en actitudes, en palabras, pensamientos. Todos hemos desobedecido a Dios, pero todos hemos venido nuevamente delante de Dios en humildad, en arrepentimiento, confesión, y hemos sido restaurados. Todos pecamos, pero tenemos el libre albedrío que usted puede vencer y usted puede obedecer la palabra de Dios. El rey Saúl no quiso entrar en combate hasta que Samuel llegara y estuviera ahí para ofrecer el holocausto. Usted conoce la historia. Pero cuando el profeta no llegó a tiempo y el ejército comenzó a desertar, el miedo impacientó a Saúl. Así que él mismo se encargó del sacrificio, tratando de obtener la bendición de Dios y usurpando por desacato el papel de sacerdote, porque solo Samuel podía ofrecer los sacrificios. Pero él tomó lo que es atribuciones que a él no le correspondían. Cuando fue confrontado por Samuel, el rey trató de justificar sus acciones. Siempre justificamos nuestras acciones, siempre. Cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, Adán dijo: la mujer que tú me diste, la mujer dijo: la serpiente. Siempre ponemos la culpa en alguien más. Nunca nosotros podemos decir a nosotros mismos, admitir por nosotros mismos: sí, lo hice, que es la humildad, que es el reconocimiento de nuestra necesidad. Siempre ponemos la culpa a algo más, o a alguien más, o a la cultura, o a lo que estamos viviendo, sea socialmente, políticamente o espiritualmente, las batallas, luchas y tentaciones que tenemos. Lo que Saúl vio como una pequeña y necesaria desobediencia, Dios lo vio como un grave acto de rebelión. Como resultado, el reinado de Saúl terminaría y Dios nombraría un día a otra persona para el trono de Israel, que ya sabemos que fue David. Entonces nunca piense que tan pequeño que sea la desobediencia tuya, no tendrá consecuencias. Toda desobediencia, y vuelvo a repetir, todo pecado sin apariencia tiene consecuencias. Sea hoy o sea mañana. Sea en nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro llamado, nuestro ministerio o los demás. Entonces la única Biblia que mucha gente que no conoce a Cristo va a leer es usted. Es su testimonio, su ejemplo. Entonces usted tiene que tener cuidado con sus palabras, sus actitudes, porque le están leyendo a usted y a mí todos los días. Los que no conocen a Cristo, muchas Biblias, la única que van a leer es su vida y la mía. Y de ahí podrán ser guiados al Señor Jesucristo. Nuestro testimonio habla más alto que nuestras palabras. ¿Será que hay alguna pequeña desobediencia o algún pecado en su vida? Sea él escondido, que ha sido confesado a Dios, a su esposo, su esposa, a su pastor, a algún otro hermano o hermana que usted está intentando esconder o justificar. Entonces, pequeños pecados de Saúl lo llevaron a esta desobediencia, que cuando Dios le quitó el reinado, muchos pecados, uno llevó al otro, hasta él perder su reinado. Y después, más tarde, todos sabemos que fue a consultar a una bruja, fue a tratar de llamar a Samuel de los muertos, del cual el diablo imitó la voz de Samuel, porque eso es contra la palabra de Dios. Entonces un pecado llevó a otro. Un pecado lleva a otro pecado, hasta la desobediencia total y la destrucción total. Puede ser algo que ha hecho usted o que quizá haya negado a hacer usted, obediencia o desobediencia. Porque está el pecado de comisión, lo que usted hace; está el pecado de omisión, lo que usted deja de hacer, que tiene que hacer. La única solución para cualquier acto de desobediencia es confesarlo y arrepentirse inmediatamente delante del Señor. Por como ya dije, repito, todos pecamos en acciones, actitudes, palabras, pensamientos. Todos desobedecemos y tenemos que volver al Señor Jesús. Por lo tanto, hay razones por qué obedecemos. En primer lugar, obedecemos porque es obligatorio. Tienes que obedecer. En Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros patrones o amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Pablo estaba hablando en relación a los que eran cristianos y que estaban bajo todavía esclavitud.
Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros patrones. Entonces, muchos obedecen porque tienen que obedecer, porque no hay otra manera excepto obedecer. Segundo lugar, obedecemos porque necesitamos, es necesario obedecer. Josué capítulo 22, versículo 5 dice solamente que con diligencia cuidéis de cumplir, o sea lo mismo, de obedecer, dice otras traducciones, el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que améis y andéis en todos sus caminos, o sea, que obedezcáis, que guardéis, obedecéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dios quiere tu corazón, tu obediencia, más que sacrificio, más que predicar, más que ganar almas, más que el ministerio. Él quiere tu corazón, obediencia, como un padre quiere la obediencia de sus hijos. La obediencia es lo más importante. Y si usted obedece a las cosas pequeñas, obedecerá en las cosas grandes. Si usted desobedece en las cosas pequeñas, desobedecerá en las cosas grandes también. Usted sabe que es necesario obedecer por las consecuencias espirituales que usted va a tener, vida eterna o perdición eterna. En el ámbito secular, usted necesita del trabajo. Usted obedece a su jefe, porque aunque no le guste su jefe, o no su patrón, o no le guste el trabajo, usted tiene que sujetarse a él, porque usted necesita el salario para usted, para su familia, para sus hijos. Es una necesidad. Tercer lugar, obedecemos porque recibiremos algún beneficio o bendición. Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres, obedecieres directamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, o sea, te bendecirá sobre todas las naciones de la tierra. Serás bendecido. Si solamente obedecieres, serás bendecido en todas las áreas, físicamente, espiritualmente. Entonces serás bendecido emocionalmente con tus hijos, tu familia, tu llamado, tu ministerio, en todo. Entonces muchos obedecen porque reciben un beneficio, una bendición. Igual al niño que obedece a su papá porque sabe que el sábado o el domingo el papá o la mamá lo llevará al McDonald's. Entonces es un tipo de obediencia cuando usted sabe que usted va a recibir algo. Cuando dice el papá a los niños, arregla tu cuarto, porque el sábado o el domingo te llevaré a pasear, o te llevaré a un parque, o te llevaré al McDonald's. Entonces, obedecemos. Cuarto lugar, obedecemos porque es nuestra responsabilidad. Es un deber obedecer. Romanos 13, versículo 1, 6 y 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, que impuesto, al que respeto, al que honra. Nadie está feliz y contento por pagar sus impuestos, pero es una obligación. Usted no paga sus impuestos, usted irá a la cárcel. Y si usted está pagando impuestos, dele gracias a Dios que usted está bien y está recibiendo un salario. Por eso usted paga los impuestos. Por eso tenemos carreteras, hospitales. Por esto es que tenemos los puentes. Por eso es que tenemos los aeropuertos. Por eso es que tenemos las calles. Cuando usted paga los impuestos, nadie está feliz y alabando a Dios y contento porque tiene que pagar, como aquí al IRS, el Internal Revenue Service, el departamento de impuestos. Pero hay que pagar. Entonces es una responsabilidad que tenemos que tener. Responsabilidad con la nación que tenemos que tener. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeta a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, o sea, las leyes de la nación. Por eso tenemos hospitales, por eso tenemos carreteras, por eso tenemos, como ya dije, aeropuertos y todo lo que se pueda tener, parques, etcétera, etcétera, porque son las leyes de la nación, las leyes de su trabajo. De ahí usted sostiene a su familia, a su esposa, a sus hijos, igual al ministerio.
Entonces es un deber ser fiel a Dios, terminar con honra la carrera y el ministerio que Dios te ha dado. Pero en quinto lugar, en la manera correcta espiritualmente de nosotros obedecer. Obedecemos porque queremos, porque anhelamos. Es un deleite. Juan 14, 15, 21, 24, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Si usted ama al Señor, usted no irá a pecar deliberadamente, porque usted lo ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted ama al Señor Jesús, usted dice no al pecado. Usted dice no al ceder a la tentación. Por aquella corona de su cabeza, aquellos clavos en sus manos, sus pies, su sufrimiento, las 6 horas en el Calvario, para llevar tus pecados y los míos y sanarlos de toda enfermedad. Él merece nuestra obediencia. Él merece que lo podemos obedecer en todo. La palabra de Dios dice, el que no me ama, Jesús dijo, no guarda mis palabras, o sea, no obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso decía Jesús. Usted ama a su esposa, usted ama a su esposo, por eso usted no peca. Por eso usted no comete adulterio, usted ama a sus hijos, por eso usted trabaja, usted provee. Usted ama el ministerio, la palabra que Dios te ha llamado, te ha honrado para que predique la palabra del Dios que creó el universo y todas las cosas. Pero usted vive una vida íntegra y recta porque usted está agradecido que entre millones de personas en el mundo, billones, Dios te escogió a ti para predicar la palabra. Te escogió a ti y a mí. Entonces usted honra al Señor Jesús. Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, o sea, si obedeciereis, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado, yo he obedecido los mandamientos, o sea, la palabra de mi Padre, he obedecido y permanezco en su amor. La manera correcta de obedecer es porque queremos, porque anhelamos, porque es un deleite. Jesús lo dijo, si tú me amas, me obedecerás. El que no me ama, no me obedece. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, pero yo diré, apartaos de mí, no te conozco. Entonces, una cosa es ser cristiano solo el domingo. Una cosa es oír la palabra el domingo, pero cuando llega el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, muchos cristianos viven como si no fueran cristianos. Porque el mundo ofrece muchas cosas. Si usted ama al Señor Jesús, usted dirá no al pecado. Usted dirá no al que no glorifica la apariencia, aún las apariencias del pecado, que no glorifica a Dios. Aún lo que parece insignificante, usted honrará a Dios. Entonces, porque usted ama al Señor Jesús, usted permanecerá en su amor. Usted siempre vivirá una vida recta e íntegra. En 1 Juan 5, 2, 3 dice, en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos, obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no es un peso, no es una carga. Jesús dijo en Mateo 11, 28, venid a mí. Él no dijo venir a una regla, Él no dijo venir a un mandato, Él no dijo venir a una regulación, Él dijo venir a mí y yo os daré descanso para vuestras almas. No es gravoso, Dios nunca te pedirá algo que tú no puedas hacer. Nunca te dará una carga que usted no puede llevar. Entonces no son gravosos, usted puede obedecer. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, o sea, los cristianos que guardan y obedecen los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Obedecen. Obedecer es el mejor que sacrificar. El obedecer es mejor que el holocausto. Está escrito allá en 1 Samuel 15. Obedecer, así que tenemos que obedecer. Entonces, ¿por qué obedecemos? Porque es obligatorio, porque es necesario, porque es beneficioso, porque es un deber, o porque es un deleite. Porque anhelamos, porque queremos obedecer. Es nuestra decisión. La decisión es nuestra. Porque tenemos el libre albedrío, una conciencia. Usted puede optar, usted puede decidir. Esta
libre expresión que tú tienes, yo tengo, que Dios ha dado a la humanidad, que podemos decidir entre honrar a Dios o deshonrar a Dios. Filipenses 2:8 dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente. Jesús se hizo obediente, como dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, como humano, no como Dios, pero como humano. El Dios hombre, el hombre Dios, pero su humanidad, porque era Dios, su deidad, su divinidad. Aprendió obediencia como hombre, aprendió obediencia a sus padres, aprendió una profesión junto con su padre José como carpintero. Obediencia, obediencia a la palabra que se sobresale del Génesis al Apocalipsis. El director de una agencia misionera habló una vez con una mujer cuyo hijo servía como misionero en el Sudán. Durante la conversación le conmovió la descripción que ella le dio del corazón de su hijo por las personas que él servía allá en el Sudán. El hombre visitó el hogar de la mujer varios meses más tarde, presta atención, esta vez para decirle que había matado a su hijo en Sudán. Mira la respuesta de la madre. La respuesta a las noticias trágicas de la muerte de su hijo fue: eso dijo la madre, prefiero que mi hijo haya muerto en Sudán como misionero, a que hubiera estado conmigo y vivido aquí en la casa desobedeciendo la voluntad de Dios. Esta madre valoraba más la obediencia de su hijo a su Padre Celestial más que su preferencia personal. Porque todos queremos tener a nuestros hijos cerca. Pero él fue llamado a las misiones y fue al Sudán, y allá lo mataron. Y su madre dijo: prefiero que mi hijo haya muerto en Sudán que hubiera estado viviendo conmigo en desobediencia a la voluntad de Dios. Eso demuestra cuán espiritual y madura era su madre, que puso arriba de su preferencia personal el llamado y el ministerio de su hijo. Cuando Jesús vino a la tierra, para terminar, voluntariamente, él obedeció al Padre. Jesús dijo en Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús fue obediente en toda su vida aquí en la tierra. Oró al Padre en el huerto de Getsemaní en Mateo 26:39, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Obediencia. El ejemplo de la obediencia de Jesús es un reto para nosotros. Significaba morir en la cruz. Por eso leímos Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de la obediencia de Jesús es un reto para nosotros y nos motiva a obedecer a nuestro Padre Celestial todos los días, incluso cuando la obediencia es difícil y resulta en sufrimiento. ¿Cómo obedecemos? Obedecemos porque amamos a Dios, su palabra, y amamos a Jesús y a sus mandamientos. Recuerda esa palabra de Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, aprendió obediencia por lo que padeció. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces tenemos que aprender la obediencia. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes. La obediencia no se nace con ella, se nace con la rebelión, el pecado original de Adán. La obediencia se aprende. Los niños aprenden obediencia en la casa, los padres. Van a la escuela, aprenden obediencia a los maestros. De ahí ellos aprenden obediencia a las autoridades civiles, a los policías, a los concejales de la ciudad, a los gobernadores y al presidente. Por eso vemos una desobediencia tremenda que tenemos hoy en la nación, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren obedecer a sus superiores. El primero que desobedeció a Dios fue el diablo, Lucifer, en el cielo. Usted lo puede leer en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, la desobediencia de Lucifer, que se tornó el diablo, que se tornó Satanás, cuando él quiso tomar el lugar de Dios y desobedeció a Dios por su orgullo, su arrogancia, su prepotencia y su altivez. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Vamos a orar. Y después de orar, por favor, mire esos 5 minutos
de ese pequeño video que habla de nuestros 72 misioneros que estamos sosteniendo financieramente en todos los continentes del mundo, y nuestro Instituto LOC que está entrenando a pastores, maestros, misioneros y evangelistas para ganar India y las naciones alrededor de India. Vamos a orar. Usted puede obedecer y usted puede vencer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos nacido siendo obedientes. No nacemos obedientes. La obediencia se aprende. Tenemos que aprender. Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Si Jesús, que era Dios, aprendió obediencia, imagina nosotros cuánto necesitamos aprender obediencia. Si Él oró y ayunó 40 días, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar y ayunar también? Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos obediencia a tu palabra. Enséñanos obediencia a ti, Señor. Enséñanos obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Enséñanos obediencia a las autoridades. Enséñanos obediencia a nuestros superiores. El primer rebelde fue Lucifer en el cielo. La rebelión, la desobediencia, tiene su precio de la perdición eterna. Ayúdanos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre. Bendiga ahora mismo a tu pueblo que oye tu palabra. Bendiga, Señor, en el mundo de la habla hispana y los brasileños que están oyendo este mensaje también. Bendice sus necesidades físicas, sus necesidades financieras, espirituales, emocionales. Sane sus enfermedades. Bendiga a nuestros sembradores, que mes a mes nos ayuda a sostener a nuestros misioneros en todos los continentes del mundo. Gracias porque podemos obedecer a través de Cristo. Obedecemos porque Él obedeció primero, porque Él salvó nuestras almas y nos escribió su nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por su amor, por su amabilidad, su atención, su cariño. Que el Señor bendiga a usted, su familia y tus hijos. Muchísimas gracias. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice
en Lucas 6:38. Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.